La evolución de las revistas científicas españolas del área de educación refleja sustanciales cambios en los últimos años, entre ellos el paso de la edición impresa a la edición en línea, del papel a la web 2.0, aunque los principales retos siguen siendo la calidad y el impacto en un entorno muy competitivo. Nos fijamos en un reciente artículo sobre las revistas científicas de educación en España, Evolución y Perspectivas de Futuro, publicado en Relieve, la revista electrónica de investigación y evaluación educativa, por cierto, pionera en la red en España. 3 profesores universitarios que son también editores de revistas científicas, Marta Ruiz Corbella, Arturo Galán y Alfonso Diestro, profesores de la Facultad de Educación de la UNED, revisan y aportan desde la experiencia aspectos clave y tendencias en la producción científica que indican por dónde se podría avanzar en el logro de publicaciones de calidad cada vez más competitivas en el ámbito nacional e internacional. Hablamos con el profesor Arturo Galán González, editor jefe de Bordón, revista de pedagogía, editada por la Sociedad Española de Pedagogía. Es presidente de la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Pues quizás lo primero sería ver qué caracteriza o define lo que es una revista científica, sobre todo pensando en el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales y jurídicas, como sería el caso de las revistas científicas de educación. Y se lo pregunto porque, aunque seguramente en el contexto académico y universitario pues estamos muy acostumbrados a la definición de este concepto, estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España y a veces solamente el adjetivo científico pues parece que echa un poco para atrás al común de los oyentes, digamos. Bueno, lo primero, María José, muchas gracias por esta invitación, porque yo creo que tratamos un tema muy importante y un tema que debe extenderse más allá de las universidades y los centros de investigación. Pues bueno, aunque estas palabras parecen muy grandilocuentes, en realidad un artículo científico es un artículo que se publica en una revista científica y podríamos quizás empezar por ahí, que es una revista científica. Pues una revista científica es una revista que publica resultados procedentes de proyectos de investigación. Una revista científica es una revista que tiene una periodicidad determinada y que todos sus artículos deben proceder de investigaciones inéditas, publicar resultados novedosos y que reciben una valoración previa por pares, es decir, otros 2 científicos especialistas en el mismo tema de investigación sobre el que se está hablando, revisa ese artículo de investigación y le da el plácet, dice, está bien, adelante, le pide hacer unas modificaciones si hay algunos aspectos que sean dudosos o simplemente se rechaza porque no da el nivel de esa revista. A partir de ahí puede parecer fácil. Un profesor, un investigador envía un artículo científico a una revista y es revisado y aceptado o rechazado. Pero, ¿qué es un artículo científico? Aquí nos encontramos con un problema, como tú muy bien decías, entre lo que son las ciencias sociales y las humanidades y lo que son, las ciencias experimentales más duras, más tradicionales, ¿no? Si en esas ciencias, en las ciencias experimentales, está muy claro que si hay una tradición muy larga ya, en las ciencias sociales y en las humanidades esta tradición de publicar en revistas científicas es algo más corta. Y además hay una metodología de investigación diversa, no es solo el método experimental, no solo cuenta lo empírico, sino que tenemos desde el método histórico, el método comparado, las teorías, la filosofía, con lo cual digamos que se plantea la cuestión que no siempre es bien vista desde los métodos experimentales de cuál puede ser un método científico que produce ciencia y que produce, por tanto, un artículo científico. Pues si le parece, aunque nos vamos a centrar en las revistas científicas de educación, pues los retos son similares para otras publicaciones científicas. Me gustaría que nos hablase, profesor, de qué factores han tenido mayor incidencia en el notable incremento del número de publicaciones científicas en el área de educación en las últimas décadas. Y algo que también nos preguntamos a la vista de este incremento de revistas científicas en el ámbito de la educación.
educación. ¿Está vinculado al desarrollo legislativo y a las políticas de evaluación de la actividad docente e investigadora del profesor universitario? Pues sin duda ninguna. Realmente yo diría que la causa más importante para el incremento exponencial que han tenido las revistas científicas en el ámbito de la educación ha sido precisamente la legislación, no solo a nivel nacional, sino que se ha venido potenciado desde instancias internacionales. ¿Por qué digo esto? Pues porque está claro que de alguna forma se han importado los criterios de las ciencias experimentales a las ciencias sociales y a las humanidades. En las ciencias experimentales se ha publicado tradicionalmente en inglés como lenguaje de la ciencia y se ha valorado, se ha evaluado la calidad del profesorado en función de sus publicaciones en revistas de impacto. Revistas de impacto que son unas revistas, normalmente, aunque creo que hablaremos de ello posteriormente, nos referimos al Journal Citation Report, que es una base de datos de las mejores revistas mundiales, fundamentalmente anglosajonas, de carácter anglosajón. Digamos que en España y en el ámbito de la educación, la tradición era publicar en revistas locales, pero todavía más que en revistas, en libros, ¿no? Aquí nos planteamos actualmente una fuerte controversia, que es cuál es el valor de los libros y del impacto de los libros en la sociedad frente al artículo científico. Porque si bien es cierto que el artículo científico llega a los científicos, los libros llegan no solo a los científicos, sino que llegan también a la sociedad y tienen un lenguaje más accesible para todas las personas, no solo para los científicos, y esto nosotros defendemos que los libros producen también un impacto en la sociedad, pero lo que está claro es que la evaluación del profesorado se hace en función de los artículos científicos. Por tanto, cuando con la aprobación de la LRU, la Ley de Reforma Universitaria del año 83, se propugna la evaluación del profesorado en función de criterios más objetivos y concretamente en función de méritos de investigación, en 1989 se crea un organismo, que es la CNAI, que es un organismo que se encarga de evaluar, digamos, estas publicaciones del profesorado y a partir de ahí otorgar un complemento económico si las evaluaciones son positivas. Entonces, claro, el profesorado se ve abocado a publicar en este tipo de revistas para superar esas evaluaciones. Con lo cual, pues a partir, si hasta los años más o menos finales de los 60 teníamos muy pocas revistas científicas, de hecho estaríamos hablando de menos de una decena de revistas, a partir de este momento empiezan a crecer de una forma muy, muy exagerada, podríamos decir. Yo recomendaba la lectura de estas revistas a cualquier oyente y en especial a los estudiantes universitarios para que se vayan haciendo un poco pues con el lenguaje, pero también para que estén al día en estas investigaciones que muchas veces, aunque como nos decía, pues los libros tienen un fuerte impacto social, a veces un libro es muy denso y quizás comenzar por un artículo científico pues nos puede incitar después a leer otros libros o otros artículos. Por eso estamos hablando hoy en Radio 3 de las revistas científicas y en especial de las revistas científicas españolas de educación. Y hay un concepto que, bueno, pues ya ha salido en la conversación, pero que es muy importante, sobre todo para los editores de las revistas científicas, es ese concepto de impacto. ¿Qué significa y cómo se mide este impacto, profesor Galán González? Pues sí, este es el aspecto clave hoy en día de la supervivencia o para la supervivencia de las revistas científicas, su impacto. ¿Qué significa el impacto de una revista? Pues fundamentalmente el impacto se refiere al número de veces que los artículos que son publicados en una revista son citados por otros científicos, normalmente en otras revistas. Digo en otras revistas porque las autocitas, es decir, citar muchos artículos de la propia revista en esa revista es penalizado. Por tanto, el impacto se mide en la medida en que otros científicos citan artículos de tu revista en otras revistas científicas que a su vez son revistas de impacto también. Bueno, cuando nos dice penalizado es un poco en función de esa evaluación que se realiza del profesorado. No, es penalizado no para el profesorado, sino para las revistas científicas.
Porque una revista científica, para considerarse revista de impacto, tiene que ser evaluada por, por un organismo externo o por una empresa privada, que es la que saca los rankings de las revistas. El factor de impacto, al final, termina en un número que es una media del número de veces que son citados los artículos de esa revista. Si este organismo de evaluación, al calcular las citas de esa revista, ve, por ejemplo, que tiene un 50 o un 60% de autocitas, esa revista puede ser eliminada de esa base de datos. En realidad, hoy en día, yo diría que lamentablemente nos basamos solo en 2 bases de datos y quizás en una. Estoy refiriéndome al Journal Citation Report que publica el Instituto Thomson Reuters. Hoy en día se denomina la Web of Science. La Web of Science, que se creó inicialmente también para revistas del ámbito de las ciencias experimentales, ya se ha extendido a las ciencias sociales e incluso a las humanidades. ¿Cuál es el problema? Que es una empresa privada norteamericana donde un porcentaje muy elevado de las revistas son de este ámbito y la entrada de revistas de otros países es muy minoritaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una empresa privada y sigue unas políticas determinadas. Sin embargo, estas políticas ajenas a nuestro contexto influyen de forma determinante en cómo somos evaluados nosotros. Es decir, ¿cuál es el mensaje político? Estoy hablando ahora desde las políticas nacionales. Usted, si quiere ser un profesor de prestigio, tiene que publicar en las revistas que están en esa base de datos. Y nosotros, desde el campo de la educación, decimos, esto está bien, nosotros tenemos que competir en el ámbito internacional, pero tenemos revistas nacionales de muy buena calidad que tienen un impacto también dentro de nuestros científicos. Y, de hecho, ha habido ya algunas experiencias de rankings nacionales que han sido muy útiles a la hora de evaluar la producción científica española, pero que lamentablemente no han sido suficientemente recogidas por los organismos encargados de la evaluación del profesorado. La verdad es que es todo un mundo y le agradezco que nos dé estas explicaciones porque yo creo que también nos hacen entender la calidad de un artículo científico que ve la luz en una revista científica. Por eso la pregunta que me surge es, ¿realmente la calidad de una publicación se puede medir solamente con esos rankings internacionales? ¿Qué es lo que influye realmente en la calidad de una publicación, profesor? Bueno, esta es la pregunta del millón y la pregunta también que se hacen los propios miembros de las comisiones de evaluación. ¿Cómo podemos garantizar que un artículo es un buen artículo científico? Pues la respuesta no es fácil y la forma con la que se está trabajando en estos momentos en la evaluación de la producción científica en España es, de alguna forma, equiparar la calidad de la revista a la calidad del artículo. Es decir, las revistas que están más altas en los rankings, un autor, un profesor, un investigador tiene más dificultades de publicar ahí. ¿Por qué? Porque al tener más impacto son más los investigadores que quieren publicar ahí, porque eso significa más prestigio para ellos y, por tanto, se produce un cuello de botella. Las revistas con más impacto tienen muchas más entradas de artículos, reciben muchos más artículos que otras con menos impacto y, por tanto, la selección es mucho mayor. La revisión, digamos, es más potente y se queda solo con la excelencia de esos artículos. Si el artículo no es tan bueno, se publica en unas revistas de menor impacto. El problema, como estábamos diciendo, es cómo medimos ese impacto. ¿Qué impacto tiene una revista española? Pues si nos fijamos que solo hay 7 revistas españolas incluidas en la Web of Science, en este JCR del que estábamos hablando antes, y que si estas revistas publican en español, al ser más de un 90% de las revistas publicadas en inglés, tienen menos opciones de ser citados en otras revistas a partir de las cuales se calcula el factor de impacto. ¿Significa esto que los artículos de nuestras revistas sean peores? En mi opinión, en absoluto. Publicamos artículos tan buenos o mejores que en las buenas revistas norteamericanas o anglosajonas. El problema es que tenemos menos oportunidades de citación. Aquí, claro, se mezclan muchas preguntas, si nosotros debemos publicar en inglés, cuál es la pérdida
digamos, de nuestra propia identidad y de la calidad de lo que decimos, porque digamos que al hablar de unos experimentos no importa demasiado el idioma que utilices, pero al hablar de una reflexión teórica, de una reflexión filosófica, de un tema local, aquí sí que el idioma es una cuestión importante. Y de hecho, algunas revistas españolas están yendo o bien a la publicación en inglés, lo cual es un reduccionismo, o bien a la publicación bilingüe, pero esto requiere unos recursos económicos que muy pocas tienen. Además, la mayoría de las revistas científicas están de alguna manera sustentadas por instituciones como universidades o como sociedades, departamentos también, y me imagino que es difícil mantener una producción y una gestión también de calidad. En este artículo de la revista Relieve analizan no solamente la evolución de las revistas españolas de educación, su crecimiento, la presencia internacional, también examinan detenidamente pues, los indicadores de calidad, sus problemas, las limitaciones, hacen además una previsión de la evolución a corto plazo, de las métricas, de todas estas cuestiones que nos está hablando también, de la medida del impacto. Y hay algo que llama la atención y es ese reto al que se están empezando a enfrentar las revistas españolas, y es al tema de la digitalización, a lo que supone la publicación en red y especialmente en la web 2.0. Me gustaría que nos hablase de cómo está afectando a la producción, la edición, la gestión de una revista de calidad, profesor. Pues bueno, este es un tema también muy importante y digamos que es la opción de quedarte obsoleto en estos días y desaparecer, o de estar a la última y tratar de competir con otras revistas importantes. La verdad que aquí se mezclan muchos temas, desde política editorial, desde la propia política universitaria, ¿no? Porque estábamos hablando antes de estos rankings norteamericanos, ¿no? Pero si nosotros hacemos uso también de lo que son los rankings españoles, que se han potenciado desde la propia administración para evaluar al profesorado como complemento a esas publicaciones en revistas de impacto, digamos que de alguna forma estamos también valorando nuestras propias revistas, que tienen además un fuerte impacto en Latinoamérica, y que si dejamos de potenciar la publicación en estas revistas, pues evidentemente nuestros mejores investigadores van a ir a publicar siempre a revistas extranjeras. Yo creo que hay que hacer una combinación de estos dos ámbitos. Perdón que me he ido un poco de la pregunta, pero quería puntualizar porque creo que es importante porque desde hace más unos años pues sí que vemos muchas de estas publicaciones pues digitalizadas, pero están apostando y por eso le hacía la pregunta por utilizar todos los recursos que ofrece la web 2.0. Sí. Esto es importante porque, como decía, pues y aquí tenemos un ejemplo, pues muchos de los editores de estas revistas científicas pues son profesores universitarios y claro, tienen que dedicar su tiempo a la docencia, a la investigación y a la gestión y producción de una revista de estas características. Pues exacto, el paso a la web 2.0 requiere de unos conocimientos nuevos de los editores de revistas, que al fin y al cabo somos profesores como otros cualquiera, porque estas revistas no están profesionalizadas, que dedicamos parte de nuestro tiempo a formarnos en este campo y a posibilitar a otros profesores e investigadores a que puedan publicar en revistas de calidad españolas. La web 2.0 está muy relacionado con todo lo que estábamos hablando del factor de impacto. Y yo creo que viene potenciado además precisamente por el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos insuficiente que el impacto de una revista se mida exclusivamente por las citas recibidas en otras revistas, en un grupo de revistas muy determinado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros publicamos ya nuestros artículos en abierto, en open access, en la web? Pues que reciben muchas visitas, reciben muchas descargas, y estas descargas se pueden contabilizar porque en la red todo se puede medir. Entonces se están creando algunas herramientas como las llamadas Altmetrics que empiezan a contabilizar, por ejemplo, cuántas descargas se han producido, cuántas veces se ha tuiteado un artículo determinado, cuántas veces se ha nombrado ese artículo a esos autores en un blog,
cuántas veces aparece en redes sociales como Facebook, que puede ser la más conocida, cuántas veces se cita en portales especializados, como puede ser ResearchGate, en Google Académico, en Academia. Por tanto, digamos que ese impacto puede ser mucho más grande que el impacto, reducido a citas en otras revistas científicas. Por tanto, estos Altmetrics, esta web 2.0, lo que pretende es medir otro tipo de impacto, no sustituir al anterior, sino complementar. Y yo creo que ahí, en ciencias sociales, ganamos por goleada, porque nuestra presencia es muy amplia y el impacto social puede ser mucho más grande que lo que da un experimento muy concreto en el ámbito de las ciencias experimentales. No sé si lo he explicado con claridad, María José. Bueno, y de todas maneras, insisto, recomiendo la lectura de ese artículo que estamos mencionando en esta entrevista con el profesor Arturo Galán González, las revistas científicas de educación en España, evolución y perspectivas de futuro. Ahí tenemos muchas claves para entender ese futuro y también cuestiones para la reflexión. En el último minuto, en los últimos minutos, me gustaría hacer referencia a la revista de pedagogía Bordón, una revista que es un clásico, está dentro de esos índices de calidad y sobre todo que es una revista con una trayectoria de muchos años, fundada en 1949 y ahí sigue y siempre apostando pues por renovarse y por la calidad. Y bueno, pues desde hace unos años el profesor Arturo Galán González pues es el director editor de la revista. Me gustaría que nos hiciese pues un comentario de cómo se enfrenta a este futuro un tanto incierto, pero con muchas posibilidades de las revistas científicas. Bueno, desde luego es una gran responsabilidad, a la vez que es un gran honor estar dirigiendo una revista, una de las 3 revistas decanas del campo de la educación en España. La revista Bordón, junto con la revista de Educación del Ministerio de Educación y la revista española de Pedagogía, son las 3 revistas que aparecen en la década de los 40 y que son las revistas de referencia en España sobre educación. Actualmente, claro, estamos hablando que si nos referimos al DICE, que es una base de datos española que se ha utilizado para la evaluación del profesorado en la agencia nacional, que es la NECA, ahí tenemos un listado de 262 revistas. Podemos imaginar, ¿no? Pero claro, esas 262 revistas que nosotros en el artículo decimos que creemos que es un número exagerado, porque no todas pueden ser revistas de calidad, realmente lo que vamos buscando es cómo estar en las mejores bases de datos. ¿Cuál es nuestro reto ahora en Bordón? Pues ahora digamos que el salto que estamos dando es en estar en las 2 mayores bases de datos internacionales, que son, como he dicho antes, la Web of Science, el JCR, y Scopus, que digamos que es la base que compite con la Web of Science y que es una base de datos mucho más amplia. No es tan limitada y es mucho más accesible para revistas de países no anglosajones y que publican en otras lenguas también. Por tanto, las revistas españolas que quieran estar ahora mismo arriba, me estoy refiriendo a las ciencias sociales, deben intentar estar en estas 2 bases de datos. Es una cuestión muy difícil, sobre todo en la Web of Science, por estos límites que te ponen desde esta empresa, pero el que no lo intenta no gana, el que no arriesga no gana. Por tanto, nosotros lo que tratamos es de tener un sistema muy exigente en la revisión por pares de los artículos, buscar la máxima calidad de los artículos que publicamos y a partir de ahí trabajar desde un punto de vista editorial, es decir, estar en las mejores bases de datos internacionales de tal forma que sea atractivo para investigadores no solo españoles sino también extranjeros publicar en nuestra revista, porque a su vez repercutirá en un mérito y en un prestigio profesional para ellos.
Pues muchísimas gracias, profesor Galán González. Es profesor de nuestra Facultad de Educación y bueno, espero que dentro de muy poco tengamos ocasión de seguir hablando de estas cuestiones y en especial, pues no solamente de investigación, sino de esa asociación para la investigación y la docencia Universitas, que yo creo que nos va a abrir también todo un mundo para que los estudiantes universitarios, especialmente los que están haciendo su doctorado, pues también se vayan, digamos, introduciendo y defendiendo en este mundo de las asociaciones científicas y sobre todo de las publicaciones científicas y en especial de las revistas, porque ya saben que ahora en los nuevos programas de doctorado también cuenta el realizar publicaciones en estas revistas. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Hago solo un apunte final, si me permites, y es que es muy importante este punto que has destacado, porque a veces con la evaluación de los méritos perdemos el punto de vista de lo que es realmente la universidad. La universidad es una comunidad de profesores y alumnos que trabajan en busca de descubrir la verdad, de descubrir qué significa la realidad. Si perdemos esto de vista, perdemos el sentido de la universidad. Y desde esta asociación que decías, la Asociación Universitas, ciertamente nosotros buscamos en comunidad los profesores de distintas disciplinas y alumnos de doctorado profundizar en cuál es nuestra misión como profesores e investigadores. Así que estaré encantado de venir en otra ocasión a hablar de esto. Pues muchísimas gracias, porque esto forma parte de lo que estamos escuchando cada día, de esa necesidad de la transferencia de conocimiento desde las universidades a la sociedad y desde la sociedad a la propia universidad. Arturo Galán es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, presidente de la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitaria Universitas, director de Bordón, revista de pedagogía editada por la Sociedad Española de Pedagogía. En Canal UNED, canal.uned.es, pondremos un enlace a Bordón y también a Relieve, revista electrónica de investigación educativa en la que se ha publicado el artículo que hemos comentado sobre las revistas científicas de educación en España. También pondremos un enlace a Educación 21, la revista que edita la Facultad de Educación de la UNED y que ha obtenido recientemente el sello de calidad FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, como reconocimiento a la calidad editorial y científica. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.